Muchas gracias, Felipe. Bueno, primero agradecer la invitación a participar en este seminario y compartir panel con don Emilio Pfeffer y con Enrique Carpizo. El tema que pretende desarrollar esta presentación se aboca principalmente al Instituto de la Inaplicabilidad, entendiéndola principalmente a través de la práctica que ha venido desarrollando los requirentes y también la jurisprudencia del Tribunal Constitucional como un mecanismo de tutela jurisdiccional de los derechos claramente de carácter indirecto, porque la inaplicabilidad, como sabemos, no fue concebida de esa forma luego de la reforma constitucional del año 2005. Para conceptualizar un poco el tema y irlo introduciendo en la tesis que plantea el trabajo, si hacemos un pequeño recuento de historia constitucional en lo que dice relación principalmente con la jurisdicción constitucional, todos sabemos que hasta antes de agosto del año 2005 nuestro país tenía un sistema de doble control concentrado de constitucionalidad, o también denominada jurisdicción constitucional segmentada, donde teníamos dos órganos con facultades distintas. Por un lado teníamos el ejercicio que hacía la Corte Suprema a través de la facultad que le otorgaba el antiguo artículo 80, que obedece principalmente al control reparador o a posteriori en materia de preceptos legales, que en definitiva constituía la inaplicabilidad, y también el rol que tenía el Tribunal Constitucional en ese momento como órgano que realizaba el control preventivo, obligatorio, facultativo de constitucionalidad. Todos sabemos que luego de una crítica un tanto ácida por la dogmática nacional en cuanto a los problemas que se generaban al tener dos parámetros de control y asimismo tener casi dos conceptos o dos constituciones, por decirlo de alguna forma, pasamos a un modelo de un control concentrado, principalmente que se le otorgó al Tribunal Constitucional a partir del artículo 93 actual de la Constitución la facultad de controlar la constitucionalidad de los preceptos legales, tanto preventivos facultativos, sin perjuicio de las demás facultades que se le otorgaron al tribunal, ampliando sus facultades, modificando su integración y la forma en que eran nombrados sus miembros. En cuanto, luego de la reforma, como señalé, principalmente el Tribunal Constitucional pasó a ejercer tanto el control preventivo, facultativo, obligatorio de constitucionalidad de los proyectos de ley, como el control reparador, pero la facultad que tenía el antiguo artículo 80 antes a la Corte Suprema, ahora pasa al Tribunal Constitucional, pero dividido claramente en dos acciones. Por un lado tenemos un control abstracto a través de la inconstitucionalidad del 93 número 7 de la Constitución, y lo que nos vamos a referir ahora, que está dado principalmente por la acción de inaplicabilidad, que obedece principalmente a un control concreto de constitucionalidad de preceptos legales a través de la acción que consagra el artículo 93, número 6 de la Constitución. La acción de inaplicabilidad claramente es una acción constitucional que tiene como sujeto legitimado, según la arquitectura constitucional, tanto al juez de la gestión judicial pendiente o a las partes de la misma. Dicha gestión judicial debe ser seguida ante un tribunal ordinario o especial de la República, para que el juez, en base principalmente a un interés objetivo, que es la supremacía constitucional, o las partes, en base a sus intereses subjetivos, solicitan al tribunal que declare la inaplicabilidad de un determinado precepto legal, ya que de recibir aplicación produciría efectos contrarios a la Constitución. Esa es la acción que consagra el artículo 93, número 6, actualmente de la Constitución. La regulación de la acción de inaplicabilidad, ya señalé, está en el artículo 93, número 6, sin perjuicio de lo que señala el artículo 11. La Constitución, luego de la reforma del 2005, consagró expresamente cuáles son los requisitos de admisibilidad de la acción de inaplicabilidad, sin perjuicio de lo que señala la ley orgánica constitucional del propio Tribunal Constitucional en la materia. Antes de hablar un poquitito sobre la naturaleza y las características de la acción de inaplicabilidad, quisiera detenerme en un punto central que quizá el constituyente derivado de 2005 no previó de tal forma y que está dado con la importancia que ha ido tomando la acción de inaplicabilidad. Recordemos que desde el 26 de febrero del 2006 el Tribunal Constitucional comenzó a ejercer esta competencia. Año a año han ido creciendo exponencialmente los requerimientos de inaplicabilidad. En la actualidad ocupa casi 2/3 del trabajo del Tribunal Constitucional dicha acción.
se ha ido transformando en un mecanismo eficaz para proteger la supremacía constitucional y también, como veremos, también en un mecanismo de amparo indirecto de derechos fundamentales. Está la relevancia de la jurisprudencia que emana del Tribunal Constitucional en la materia, que se ha venido señalando que principalmente el Tribunal Constitucional está hablando solo por sus fallos de inaplicabilidad. Si bien es la competencia que en mayor número ejerce el Tribunal Constitucional a la fecha, señalar que los fallos estimatorios de inaplicabilidad, es decir, aquellos que acogen la acción, han ido disminuyendo año a año. Por ejemplo, si analizamos la jurisprudencia del Tribunal Constitucional del año 2013, donde se terminaron 147 procesos de inaplicabilidad, sea por sentencia definitiva o por otro mecanismo, de esos 147 fallos, 91 terminaron con sentencia definitiva. De esos 91, solo 13 fallos fueron estimatorios de inaplicabilidad, lo que representa un 8,8% del periodo 2013. Si nos remitimos principalmente a las características y a la naturaleza de esta acción de inaplicabilidad, o también conocido como recurso de inaplicabilidad, debemos señalar que es claramente una competencia privativa y excluyente del Tribunal Constitucional. Asimismo, también como señalaba el profesor Pfeffer, no es un recurso, también corresponde a una acción y de naturaleza claramente constitucional. Asimismo, la acción de inaplicabilidad está encaminada a impugnar preceptos legales determinados y concretos. Eso se ha ido desprendiendo principalmente de la jurisprudencia del tribunal en la medida que existió en el principio algunos requerimientos que impugnaban una serie de normas o una ley en general. Al ser un control concreto de constitucionalidad, se limita al hecho de que se debe señalar expresamente cuál es la norma que produciría efectos contrarios a la Constitución y cuáles serían dichos efectos. Asimismo, representa una modalidad de control concreto de constitucionalidad de las normas. Desde el 2005 en adelante, el Tribunal Constitucional lo ha dicho en la mayoría de sus fallos, principalmente del año 2006 y 2007, los antecedentes concretos del caso, los antecedentes de hecho del caso toman una relevancia importante. El juez constitucional tiene que tener a la vista dichos antecedentes, pero eso ha generado un cierto problema o incertidumbre, porque recuerden que el presupuesto procesal básico para incoar una acción de inaplicabilidad está dado por la existencia de una gestión judicial pendiente. De la jurisprudencia del Tribunal Constitucional se entiende por gestión judicial pendiente con la sola interposición de una demanda o con la sola solicitud de una medida prejudicial. Por lo tanto, esos antecedentes concretos, de hecho, muchas veces no están bien desarrollados. En materia de jurisdicción constitucional en nuestro país no contamos con una norma que permita, por ejemplo, regular el tema de la prueba ante el Tribunal Constitucional, lo que también ha sido materia de discusión. Era lo que yo les señalaba, decir, las características y circunstancias del caso concreto que se trate han adquirido en la actualidad una relevancia mayor de la que debía atribuírsele antes de 2005, pues ahora la decisión jurisdiccional de esta magistratura ha de recaer en la conformidad o contrariedad con la Constitución que la aplicación del precepto impugnado pueda tener en cada caso concreto, lo que no implica necesariamente una contradicción abstracta y universal con la preceptiva constitucional. En cuanto a los efectos, un fallo estimatorio de inaplicabilidad produce efectos interpartes o relativos, y en cuanto a los efectos temporales, ex tunc, opera como un control a posteriori o ex post. Son sujetos legitimados, como señalé anteriormente, el juez y las partes de la gestión judicial pendiente. Una sala conoce de su admisibilidad y el Pleno resuelve sobre el fondo de la acción. Los requisitos de admisibilidad del requerimiento están establecidos en la propia Constitución, sin perjuicio, como señalábamos delante, lo que establece la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. El ejercicio de esta competencia limita con el mérito de la norma, es un control de derecho estricto, no pudiendo el tribunal pronunciarse sobre la justicia, oportunidad, conveniencia de la norma impugnada. En rojo está ahí porque en definitiva es lo que nos va a centrar en el análisis que vamos a hacer más adelante. El recurso de inaplicabilidad no constituye una acción de amparo de derechos fundamentales. Esa fue una de las características que se le atribuyó a la acción de inaplicabilidad en principio, pero como vamos a ver más adelante, desde el comportamiento de la jurisprudencia que ha venido
haciendo el Tribunal Constitucional. Y asimismo, si uno revisa los requerimientos de inaplicabilidad, claramente eso no es de esa forma, por eso constituiría, entre comillas, un amparo indirecto o una tutela indirecta de derechos fundamentales. En cuanto a los efectos de un fallo estimatorio, señala la doctrina que el fallo de inaplicabilidad produce un efecto negativo y otro positivo. El negativo está en la medida que se acoja la inaplicabilidad. Si la magistratura constitucional acoge un recurso de inaplicabilidad, se altera la legislación vigente, puesto que el precepto legal impugnado o censurado de inconstitucionalidad no va a poder ser considerado por el juez del fondo, quien mantiene, eso sí, intactas sus competencias para determinar cuál es la demás legislación vigente o la forma de integrar ese vacío o laguna normativa que se formaría. El efecto positivo de la inaplicabilidad está dado principalmente por los fallos que la rechazan. Si se rechaza la inaplicabilidad, las competencias en ese caso del juez del fondo se mantienen sin modificación o alteración alguna. La acción de la inaplicabilidad no tiene por objeto sustituir la labor que le compete al legislador y al juez del fondo. La inaplicabilidad está dirigida tanto a examinar la constitucionalidad de fondo como la de forma. ¿Por qué se resalta esta característica en la actualidad? Porque en un principio, cuando esta competencia era ejercida por la Corte Suprema, a través del antiguo artículo 80 de la Constitución, hubo una discusión si solamente competía a controlar la constitucionalidad de fondo o la de forma de los preceptos legales. Eso es como el marco introductorio de lo que es hoy día la acción de inaplicabilidad, que es competencia del Tribunal Constitucional. En cuanto a los mecanismos de tutela directo de derechos fundamentales, podemos señalar que, como bien explicó ya el profesor Emilio Pfeffer, tenemos la acción o recurso de protección, la acción de amparo, que todos sabemos que se restringe solamente a la libertad personal y seguridad individual, demás acciones constitucionales que también tutelan derechos fundamentales, como la consagrada en el artículo 12 de la Constitución sobre pérdida o desconocimiento de la nacionalidad. Y también, como sabemos, desde hace un tiempo a esta parte, principalmente hace una década o más de una década ya hasta esta parte, el legislador ha venido desarrollando una serie de amparos a nivel legal. Conocemos el caso del amparo ante el juez de garantía, después la reforma laboral, como también se señaló en la primera exposición, introdujo la tutela laboral. La reforma tributaria y aduanera introdujo una tutela ante el juez tributario y aduanero, y la institucionalidad ambiental, que también tiene algo de protección o de tutela de derechos fundamentales en la materia. La inaplicabilidad como amparo indirecto de derechos fundamentales se fundamenta desde una doble perspectiva. Primero tenemos las normas constitucionales transgredidas. Desde dicha perspectiva, si se analiza tanto la jurisprudencia del Tribunal Constitucional como los requerimientos de inaplicabilidad, la mayor cantidad de normas que fundamentan la inaplicabilidad están dados por el artículo 19 de la Constitución, que, como sabemos, consagra los derechos fundamentales. Si uno analiza la jurisprudencia del 2006 a la fecha, los principales derechos que han sido transgredidos o que el Tribunal Constitucional constata su transgresión está dado principalmente por la igualdad ante la ley, derecho de propiedad, debido proceso en toda su amplitud, principalmente en materia de leyes penales en blanco, derecho al juez natural, derecho al recurso en el último tiempo, entre otros casos. Un caso paradigmático que comentaba en la mañana el profesor Nogueira, que también se ve que como la acción de inaplicabilidad actúa como amparo indirecto, está dado principalmente por el rol 1340, en el caso de que se reconoció un derecho implícito, que es el derecho a la identidad en relación a la censura que se realizó del plazo que tenía el artículo 206 del Código Civil. Pero ¿cuándo podemos verificar de mejor forma o se puede ver de mejor manera la acción de inaplicabilidad como amparo indirecto? Está dado por lo que denomina la doctrina nacional como el cuasi amparo o la inaplicabilidad como una supercasación.
Porque en este caso no solamente fundamentamos la acción de inaplicabilidad en la supuesta transgresión de derechos fundamentales, sino que también la acción de inaplicabilidad estaría actuando como un amparo contra resoluciones judiciales, que como sabemos el amparo ordinario, entendido recurso de protección en nuestro ordenamiento jurídico, no permitiría recurrir a esa vía. Para llegar a esa conclusión, volvemos al efecto negativo de la sentencia de inaplicabilidad. Señalábamos delante que de acogerse un fallo de inaplicabilidad se altera el sistema de fuentes formales del derecho, toda vez que el precepto legal impugnado no va a poder ser considerado por el juez del fondo de mediar un fallo estimatorio de inaplicabilidad. Si bien uno lo podría entender como un efecto de cierta medida un tanto intenso, no es de esa forma. El efecto de la inaplicabilidad es súper acotado, solamente se refiere a eso. El precepto legal que se impugnó no puede ser considerado por el juez del fondo, no teniendo ningún otro fallo, no teniendo ningún otro efecto. Pero ese efecto negativo de la inaplicabilidad, si lo aplicamos a ciertos casos en donde ya existe una sentencia, por ejemplo de primera instancia o también de segunda instancia, conociéndose una apelación o en una casación y se recurre al Tribunal Constitucional de Inaplicabilidad y media fallo estimatorio de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, en definitiva, como señala el profesor Camel Casor y Rodrigo Pica, por vía de control y declaración de inaplicabilidad, el sustento de una decisión judicial ya adoptada desaparece y como se requiere que el juicio esté pendiente, el tribunal de segunda instancia o de casación debe fallar acorde a la sentencia de inaplicabilidad, que opera como una suerte de amparo frente al tribunal de casación, invalidando de manera indirecta un acto judicial que, en principio, no es revisable por el Tribunal Constitucional, lo que trae como efecto que el proceso en el cual incide la declaración de inaplicabilidad puede ser dejado sin efecto o debe ser fallado de la forma establecida en la sentencia. En definitiva, como ustedes saben, el presupuesto procesal es que penda una gestión judicial ante un tribunal ordinario especial. Cuando estamos, por ejemplo, que sería la etapa ya más avanzada en casación en el fondo, por ejemplo, ante la Corte Suprema, ya a lo menos median 2 fallos entre medio. Si bien el que se está recurriendo del fallo que se dictó en la segunda instancia procesal del respectivo procedimiento, y ese fallo se fundamentó en el precepto legal que se impugna ante el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional declara la inaplicabilidad, claramente el fallo de la Corte Suprema va a tener que ser acorde o estar en la misma línea o en la misma perspectiva que lo que falló el Tribunal Constitucional. Pero ¿qué ha sucedido en la materia? Existen ejemplos donde la inaplicabilidad claramente ha actuado como amparo indirecto, por ejemplo, en los procesos penales por delitos cometidos en leyes penales en blanco y también en la propiedad de los ahorros, que es el caso del rol 944. En dicho fallo, el Tribunal Constitucional acogió la inaplicabilidad por vulneración del derecho de propiedad y señaló que, en definitiva, ingresar al arca fiscal y directamente los ahorros que tenía una cierta persona lo privaba o perturbaba de su derecho de propiedad y asimismo no existía el reglamento respectivo para que la persona pudiera defenderse. El Tribunal Constitucional acoge el fallo de inaplicabilidad, pero si bien operaría en este caso la inaplicabilidad como un verdadero amparo indirecto de derechos fundamentales, el resultado en la jurisdicción ordinaria, que en este caso conocía la Corte Suprema, fue un tanto incierto, toda vez que la Corte Suprema rechazó la casación por una cuestión meramente formal, toda vez que en el recurso de casación no se cuestionó el artículo que el Tribunal Constitucional declaró inaplicable. Dijo, esta es una etapa de, estamos en una etapa extraordinaria, donde yo como tribunal del fondo estoy conociendo de un recurso de nulidad, mi competencia se limita o está limitada principalmente por el hecho de lo que el recurrente señaló, y así señala, dice, con todo, por el recurso no se ha denunciado la infracción al artículo 5 de la ley 18.900, que es la norma
que resuelve el caso y que conforme a la cual la sentencia de primer grado, aunque lo que aplicó en su integridad, rechazó la demanda causándole el agravio al recurrente, situación que mantiene el fallo impugnado de casación. Al no haber denunciado la infracción a esta decisoria litis, debe concluirse que el recurrente la supone bien aplicada, lo que impide a esta Corte su revisión y conduce al necesario rechazo del presente recurso. En efecto, la casación no es instancia y por el recurso de nulidad de fondo como el de la especie solo es posible revisar la aplicación que los jueces del fondo han hecho de la ley, pero en tanto cuando sea denunciada por su infracción, ya sea por contravención formal, por falsa aplicación o por errónea interpretación. En la especie, nada de esto ha acontecido con la decisoria litis en comento, por lo que no es posible revisar la aplicación que de la misma han hecho los sentenciadores del grado con la limitación establecida por el fallo del Tribunal Constitucional. Claramente obedece a un criterio sumamente formalista por parte de la Corte Suprema, si bien estaba actuando conforme a lo que señala la legislación en materia de recurso de casación en el fondo, pero de igual forma mediaba un fallo de inaplicabilidad. La sentencia que resolvió el caso se apoyaba en la norma que fue censurada por el Tribunal Constitucional, que señalaba claramente que vulneraba el derecho de propiedad, entre otros derechos o garantías establecidos a nivel constitucional. En síntesis o en conclusión, la importancia del recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ha ido creciendo a partir del año 2006 a la fecha. Representa un mecanismo para tutelar la supremacía constitucional que está a disposición de las partes. Se acerca a la jurisdicción constitucional o se le abre la puerta directamente a los ciudadanos mediante este recurso, esta acción de naturaleza constitucional, y que en definitiva ha permitido en ciertos casos, un tanto más extremos, tutelar de una forma eficaz y eficiente los derechos fundamentales de la persona. Muchas gracias.